Hola, buenos días. Voy a intentar ser breve, la presentación es un poco más larga del tiempo que tengo, así que intentaré ser muy escueto. De hecho, saltaremos algunos pasos de la ruta de la presentación. Eh, 25 de mayo de este año. Apuntaros en la agenda porque esta es una fecha importante. A partir de ese día entra en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. A partir de ese día las cosas cambian sustancialmente. Todos, la asociación, cada uno de vosotros, nosotros mismos en nuestro despacho gestionamos una pluralidad de datos, una cantidad ingente de datos personales que merecen protección jurídica. Por eso mismo existe una normativa muy específica que es la de protección de datos. Ya nos viene, de alguna manera, venimos cohabitando o viviendo bajo la influencia de esta normativa en los últimos 10 años. Pero el cambio que nos propone este reglamento es realmente significativo. Para empezar, hay un nuevo paradigma. De lo que se trata aquí ya no es de tener en cuenta el nivel de riesgo de los datos que gestiona la empresa, sino los derechos y libertades de los sujetos titulares de esos datos. Mientras estaba sentado ahí, estaba pensando en un ejemplo que pudiese ser didáctico para ilustrar esto. Esto es tanto como pasar de comprar una oferta de viaje cerrada en una página web en Internet a sentarse en casa, ver qué presupuestos se tiene, cuáles son las ciudades en las que me gustaría visitar, hacer una planificación ordenada para al final comprar el billete. De lo que se trata básicamente es de reorganizar toda la forma de trabajar con los datos personales. He aquí una primera pregunta, que esto es un clásico, los clientes siempre nos lo preguntan. ¿Lo que tengo hasta hoy me vale? ¿Es útil? La respuesta es depende. Depende porque habrá que ver si está en armonía o no con los nuevos requisitos del Reglamento de Protección de Datos. Entonces, desde ya, lo segundo que tenemos que apuntar en la agenda es que hay que hacer una auditoría necesariamente de los procesos y de toda la documentación que se tenga para saber si se cumple efectivamente la normativa en camino. Preguntas básicas lo obviamos. Y esto sí es importante. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Simplificándolo mucho, pero mucho, en aras a ser didáctico, se pueden destacar, tres categorías de datos, o de obligaciones, Nuestra primera obligación es garantizar los derechos de los interesados. Como vemos ahí, el reglamento nos trae novedades en cuanto al catálogo de derechos. Existen muchos más derechos de los interesados. Insisto en la idea. La idea es que se protejan los derechos y las libertades de los titulares de esos datos. De ahí que haya un nuevo catálogo. Lo segundo, esto sí coincide un poco con la anterior normativa. Hay que adoptar cuantas medidas técnicas y organizativas sean necesarias para garantizar la seguridad de esos datos. Todas las que sean. El compañero, Manuel, el que habló antes, quien habló antes que mí, ya puso un ejemplo de una herramienta que podría ser válida para esa gestión. ¿Vale? Medidas técnicas y organizativas. Esto aparece repetido unas 60 veces en el cuerpo del reglamento y también en el proyecto de ley orgánica de protección de datos que está en curso. Medidas técnicas y organizativas. Y por último, y no menos importante, hay que tener claro que en caso de quiebra de seguridad debe haber un protocolo que todos y cada uno de los miembros de la organización, todos deben conocer. En determinados casos hay requisitos específicos y esto ya tiene que ver con grandes empresas, ¿vale? Que es la de nombrar un delegado de protección de datos y la de llevar un registro de tratamiento de esos datos. Este reglamento tiene particularidades, ha traído muchos cambios, no solo el paradigma del que me refería antes, sino que hay nuevos alcances al concepto de datos de tipo personal. Por ejemplo, hoy en día o con la nueva normativa serán datos de carácter personal, los datos de localización, los identificadores en líneas. Se excluye la aplicación de la norma en los supuestos de pseudonimización, dicho de otra forma, en el supuesto en que se pueda disociar los datos personales de las personas. La edad para consentir son 16 años. El proyecto de ley orgánica lo disminuye a 13 y las personas fallecidas
tienen derecho de alguna forma, o mejor dicho, sus herederos pueden, a partir de ahora, ejercer los derechos que la ley prevé. En cuanto a los principios del tratamiento, son estos que aparecen aquí. No voy a entrar porque voy a intentar avanzar rápidamente a aspectos prácticos de la normativa. La base legal del tratamiento, esta es una de las grandes novedades. Cuando uno recoge datos de personas físicas, tiene que tener un fundamento, un porqué, el motivo por el que los trata. Los motivos aparecen especificados en el reglamento y son estos. El esencial, en nuestro caso, dado la tipología de servicios que prestan las agencias de viajes, será el interés legítimo y, sobre todo, el consentimiento del interesado. Los datos sensibles son una categoría interesante que en este momento no voy a entrar porque no tiene sentido. Y el consentimiento del interesado, que es al que me refería anteriormente, tiene que ser, y aquí una gran novedad, tiene que ser una clara acción afirmativa. No solo una acción, sino también puede ser una manifestación. Con el nuevo reglamento se han acabado los consentimientos tácitos. Lo de aquello de, bueno, si usted no dice nada, nosotros podemos tratar a los datos como estimemos oportuno o según las finalidades que les estamos anunciando. Eso se ha acabado. Se han acabado también las casillas premarcadas. Quiero decir, aquellos de, bueno, si usted no dice que no o no clica sobre esta casilla premarcada, nosotros entendemos que podemos utilizar estos datos. Eso, a la luz del nuevo reglamento, a partir del 25 de mayo, insisto, eso no va a ser posible o va a ser contrario a su letra y su espíritu. Además, tiene que ser específico para cada finalidad y aquí hay como un desdoblamiento, finalidad principal, finalidad complementaria, secundaria, eso habrá que ver caso a caso. Insisto en la idea, antes de hacer un tratamiento de datos, la organización, el responsable, el encargado de coordinar la normativa de protección de datos tendrá que ver toda la ruta de esos datos, el tratamiento que se va a hacer y a partir de ahí determinar cuáles son las finalidades para poder informar de forma adecuada a los interesados. Se debe haber obtenido con una claridad y transparencia, y esto lo vamos a ver en un ejemplo práctico, porque también se han acabado con el nuevo reglamento esos avisos legales que son tan farragosos, tan incómodos, que hacen reenvíos a normas o que parecen de alguna forma tan difíciles de comprender para el usuario medio. Eso también se ha acabado, ¿vale? Y sobre todo, este consentimiento es revocable en todo momento. Una particularidad que no había en la anterior normativa. Esto es lo que considero importante. Como se trata de tener una diligencia debida, el reglamento nos obliga a tener un soporte a probar que hemos recabado de forma adecuada el consentimiento de los interesados. Y no solo eso, a probar del cumplimiento de cada una de nuestras obligaciones a la luz del reglamento. De ahí que, separado en categorías, cuáles son los supuestos típicos en los cuales debemos acreditar. De ahí que llame esto soporte documental. La primera categoría de datos que tratamos siempre en una organización son los datos personales de los trabajadores. Y con ellos deberíamos firmar todos estos documentos. Como veis, está la información de sus propios derechos, el compromiso de confidencialidad, que lo podemos hacer extensivo no solamente a los datos personales, sino al resto de datos no sujetos a esta legislación, pero que sí son importantes para la empresa, por ejemplo, por formar parte de su know-how. Deben tener claro que hay un documento, cuáles son sus funciones y sus obligaciones según la normativa de protección de datos. Debe haber claramente una política de contraseñas. Debe haber un protocolo de actuación en caso de vulneración, violación, quiebra de la seguridad. He aquí, por cierto, una novedad en la normativa. Se habla de diligencia debida en cuanto al plazo de notificación a la Agencia de Protección de Datos. El plazo máximo serían 72 horas, prorrogable excepcionalmente. Y para cumplir un plazo tan escueto es fundamental, pero os aseguro por todos los casos que hemos tenido hasta ahora, es fundamental de que todos y cada uno de la empresa entiendan la normativa de protección de datos y sepan qué hacer en caso de encontrarse en un supuesto de violación a la seguridad. Por supuesto, insisto, y añadiendo con lo que decía al principio, hay que revisar todas las cláusulas informativas vinculadas a la normativa de protección de datos y, de ser posible, muy aconsejable, no solamente para cumplir esta normativa, sino para el resto de normas que resultan aplicables, sería aconsejable adoptar
una política de uso de medios tecnológicos en el seno de la empresa. Esto en cuanto a los trabajadores. En cuanto a los clientes hay que informarle con lo que se llama un sistema de capas o multinivel. Una primera capa que es como una información muy simple. De hecho, cuando explica esto la Agencia de Protección de Datos, dice esto es tanto como la información nutricional que hay en los envases de los productos. Se trata de darle una información de forma muy simple y permitir la opción de que se amplíe esa información. Ejemplo, esto sería una primera capa informativa. Como veis, es una tabla donde se da una información escueta pero precisa, diría, y clara, acerca del tratamiento de los datos. Y esto sería una segunda capa. Por supuesto que este documento continúa, son varias páginas, y que, como veis, la novedad respecto al anterior es que está escrito de una forma, o redactado, perdón, de una forma mucho más clara y sencilla. Quien lo lea, el usuario medio, debe ser capaz de entenderlo de inmediato, sin mayores complejidades. Con los proveedores, ¿qué documentos deberíamos tener para aprobar nuestra diligencia? Básicamente dos. El contrato de encargo de tratamiento, que esto sonará, lo tenéis firmado seguramente con el proveedor de informática, con el proveedor de servicios de gestoría y contabilidad, etcétera. Y luego un documento de confidencialidad para aquellos proveedores con los que no se firme, con los que no traten, datos de tipo personal. En la página web, un poco lo mismo. El aviso legal, la normativa de la Ley de Servicios de Sociedad e Información la conocemos todos y está en nuestra página web seguramente. La política de privacidad, que irá en línea con la adaptación que hagamos al reglamento, y la política de cookies, que como todos sabéis, tanto como profesionales como usuarios, tiene también el sistema de multinivel. En cuanto a las cuestiones frecuentes, voy a pasar, esto se puede quedar para el apartado siguiente. ¿Cuáles son las sanciones? Y esto es lo que más asusta a los clientes. De hecho, cuando llegan al despacho, lo primero que nos preguntan es, bueno, ¿qué pasaría en caso de incumplimiento? Pues estas son las cuantiosas sanciones a las que una persona, o una empresa, mejor dicho, se expone. Como veis, son realmente importantes, nos obligan a hacer una adecuación, un seguimiento de los tratamientos que se hacen a la luz de la nueva normativa. Pero también os quiero decir una cosa, que no necesariamente se terminan imponiendo. Es decir, con el debido asesoramiento se pueden utilizar estas variantes como para evitar la imposición de las mismas. Hay mucho más que decir, como habéis notado, he ido lo más rápido que he podido para transmitir, aunque sea una pequeña idea de lo que es esto. 25 de mayo, tenemos que revisar los procesos, la documentación, y por supuesto estamos aquí en la asociación para colaborar en lo que haga falta. Gracias.